Yo voy a empezar con una pregunta que me he hecho por aproximadamente 4 o 5 años. ¿Dónde está Dios cuando duele? Y digo hace aproximadamente 4 o 5 años porque no recuerdo muy bien, creo que fueron 5 años y es una fecha que no me gusta mucho recordar. Pero hace ese tiempo tuve la oportunidad de donarle sangre a una sobrina de un muy amigo mío, que de la nada en la noche, ella, una niñita de 4 años, si mal no recuerdo, empezó a vomitar más líquido del que uno pudiera comprender que una niñita tan chiquita tuviera dentro de sí. Mucho líquido. Desde ese momento la hospitalizaron y los médicos se dieron a la tarea de investigar qué es lo que estaba pasando con esta pequeña. Eventualmente, semanas después, la niña requirió unidades de sangre y yo fui uno de los candidatos que pasó. Recuerdo que era un sábado, me arranqué para Obregón a donar sangre. Recuerdo porque antes de la donación yo estaba viendo el en vivo de aquí de la iglesia. Nuestro amigo Piñón estaba predicando, me recuerdo muy bien ese día. Doné sangre, tuve la oportunidad de orar con los papás de esta pequeña. Tenía la certeza, tenía la seguridad de que pues ella se iba a levantar de esa cama, iba a poder continuar con su vida que apenas iniciaba. Me fui de allí con una confianza que nunca había tenido y semanas después recibo la noticia que ella falleció. Y en ese momento, yo iniciando en mi vida hace 5 años más o menos, de mi vida de conocer a Dios, en ese cuadro tan bonito hubo una pincelada que salía de tono para mí. Hubo una pincelada en ese cuadro de Dios que salió de tono y que no me gustaba y que traté de parchar, traté de darle significado, traté de darle respuesta. Pregunté muchas veces por qué en ese cuadro tan bonito había una tonalidad de gris, había un pincelazo que no me gustaba mucho. Y duré años con esa pregunta. Si yo duré años con esa pregunta, los papás, ¿cuánto más? No me puedo imaginar. Hasta el día de hoy, con mi necedad, con mi terquedad, Dios me ha conducido y de alguna manera los temas que yo he dado aquí son primeramente para mí. Y me ha tratado de decir que Él es amor. Él me ha recordado que no está involucrado en las cosas malas de este mundo, sino que está empeñado en convertir lo bueno en lo malo. ¿Dónde está Dios cuando duele? Ojalá que podamos en esta mañana darle respuesta a esa pregunta. ¿Dónde está Dios cuando duele? Y si a ellos, a los papás de esta pequeña, aún tienen ese hueco en su corazón y en su mente, aún no han podido darle significado o comprendido esa mancha que tienen de la presencia o del carácter de Dios, puedan comprender lo que hoy vamos a estudiar, lo que hoy vamos a ver, lo que Dios tiene para nosotros hoy. Para esto me voy a adentrar un poquito en el espinoso mundo del dolor, en el poco comprendido mundo del dolor. Y para esto les voy a compartir 2 pequeñas historias. 2 personajes que aparecen en la Biblia que nos van a enseñar un poquito acerca de este tema. El primero es acerca del primer milagro que hace Jesús al sanar a un leproso. Esta historia está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Hoy vamos a leer Marcos, capítulo 1, versículo 40. Allí encontramos la historia en donde Jesús, después de siglos, de muchísimo tiempo, desde Eliseo creo, sana a un leproso. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 40. Dice mi Biblia: vino a él un leproso que de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Me voy a detener un poquito aquí, en el puro inicio. Quiero comprender un poquito lo que era la vida de un leproso. Quiero compartirles un poquito de lo que era la vida de un leproso en aquel entonces y lo que es, o lo poco que investigué médicamente, lo que es la lepra. Un leproso o ser diagnosticado con lepra en aquel entonces yo creo que era
lo más aberrante, lo más duro que te pudiera haber pasado. ¿Por qué? En primer lugar, si tenías lepra, eras exiliado de toda la sociedad. No podías tener contacto con nadie. Eras separado de tu familia, de las personas que conocías, de toda la sociedad, eras alejado. Si tenías que pasar por algún lado donde había personas, tenías que gritar impuro, ¿no? Impuro, 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 vámonos. Y todos se alejaban y tú pasabas. Pero eras exiliado. Pero eso no es lo peor de todo. Si eras diagnosticado con lepra en aquel entonces, era considerado directamente una consecuencia, o es un castigo divino por tus pecados. Por ley, ningún hombre podía interferir en tu curación, no se podía, porque estarías interfiriendo, entre comillas, con la voluntad de Dios, que te castigó por tener lepra. Y por si fuera poco, a un leproso se le consideraba como abandonado por Dios. Quiero ser empático con este leproso, porque muchas veces leemos el pasaje o leemos, sanó un leproso, pero no conocemos el trasfondo de la vida de este amigo. Por todos lados que voltearas, este amigo tenía las de perder. Nadie en su mente estaba totalmente seguro que ninguna persona se iba a tomar la delicadez de venir a ayudarlo, porque era contra la ley. Aparte era, una persona que fue castigada por Dios, no. Y también en su mente habían programado que ni siquiera Dios estaba interesado de curarlo, porque era Él mismo quien lo había castigado. Entonces, una persona totalmente sin esperanza. Pero aquí pasa algo. Sabe de Jesús. Versículos anteriores, capítulos anteriores, Jesús anda haciendo lo que siempre hizo, predicando, haciendo milagros, dando a conocer el carácter de Dios. Y este amigo, que no sé cuánto tiempo atrás haya pasado en soledad, sufriendo, sabe de Jesús y pareciera ser que toma una decisión. Se hace responsable de lo que le está sucediendo y toma la decisión de ir con Jesús y decirle: si tú quieres. Le dijo: no, si tú puedes. Él estaba convencido de que Jesús podía convertir su dolor en un gozo. Si tú quieres, le dijo a Jesús, si tú quieres, yo sé que puedes limpiarme. Qué interesante que dijo limpiarme y no curarme, porque para él el daño más atroz que tenía en su vida era ese pecado que le habían hecho creer que tenía a causa de la lepra, ese pecado incurable que ni siquiera Dios estaba interesado de curar, de limpiar. Por eso le dice a Jesús: si tú quieres, puedes limpiarme, Jesús. Jesús lo sabía. Jesús es un Dios que nos conoce, que sabe nuestro pasado, que nos mira con una mirada, con todo el contexto, sabe qué has sufrido, qué has pasado. Jesús, teniendo misericordia, dice mi Biblia, extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sé limpio. Y más adelante dice: tan pronto terminó de hablar, la lepra había desaparecido. Es decir, el toque estaba de más. El simple hecho de Jesús decir quiero, él ya estaba limpio. ¿Por qué lo tocó? A todos nos toca Jesús. A pesar de que con su sola palabra puede hacer milagros en nuestra vida, este hombre necesitaba un toque de cariño. Años y años y años en soledad. Y Jesús fue el único hombre que se atrevió a tocarlo y a decirle: quiero, sé limpio. Al instante este hombre fue limpio. Al instante el milagro ocurrió. Me voy a detener un poco para adentrarme un poquito en el tema del dolor. La lepra actúa como una anestesia en donde tus sentidos del dolor se apagan por totalidad. Esa misma causa de que tus sentidos se apagan, tus sensores del dolor se apagan, hace que tus tejidos se vayan deteriorando. Pero eso no es la principal causa por la cual estos amigos estaban tan dañados, sino que es la misma causa de que no sentías dolor, que tú no mides cuándo te estás haciendo daño. Porque no sientes dolor,
una persona podía estar con la mano sumergida en agua hirviendo y él no sentía nada. Y eran quemaduras que se le iban a infectar, que por causa de su tejido que no estaba funcionando correctamente no iba a tener una recuperación correcta. Y entonces las consecuencias o estas heridas se iban agraviando. Y por eso había leprosos amputados, con muchas heridas, porque ellos no se daban cuenta cuándo es que se estaban haciendo daño. Y hay una lepra espiritual, hay una anestesia espiritual que nos pasa a todos los cristianos, que de repente dejamos de sentir compasión, dejamos de sentir esa importancia hacia el prójimo como Jesús predicó. Ámense, amen a Dios y ámense a su prójimo como ustedes mismos. Entonces, para ir avanzando e irle dando un poquito de respuesta a esta pregunta, entonces, ¿dónde está Dios cuando duele? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante el dolor? Imagínense lo siguiente: están en una cama de hospital, entubados totalmente. Ustedes viven a causa de una máquina que los hace respirar. Perdieron todo lo que poseían, sus carros, sus casas, todo lo que poseían, su familia aniquilada. Un terremoto asesino se llevó todo. Solamente tienes unos visitantes que no son muy buenos, que digamos, un poquito enfadosos. Tu vida pende de un hilo y te preguntas en esa cama: ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto? Y de repente nos surgen un chorro de preguntas que nos hacen cuestionar el amor de Dios. Y ahorita comentaba mi amigo Carl que hay muchos jóvenes que no logran comprender en totalidad el amor de Dios y tienen una idea totalmente retorcida acerca de lo que Él es. Por lo tanto, lo culpan de las cosas que nos pasan o de las cosas que le pasan a terceros. Por eso yo me preguntaba tanto tiempo: ¿dónde está Dios cuando duele? ¿Dónde estaba allí en ese momento? Y yo creo que no hay un ejemplo más claro acerca del dolor que lo que le sucedió a Job. Job es el ejemplo más claro de un inocente que le tocó sufrir de todo. Les voy a narrar un poquito acerca de la historia de Job. Muchos conocen la historia de Job. El libro de Job comienza diciendo que era un hombre recto, un hombre que constantemente buscaba hacer lo bueno, que buscaba constantemente la presencia de Dios. Pero de repente le sobrevino una calamidad de cosas en donde lo perdió totalmente todo: sus casas, sus posesiones, su familia, sus hijos. Que leerlo es fácil, perder a todos tus hijos es fácil, pero vivirlo en carne propia, yo creo que entenderíamos un poquito la dimensión de lo que sufrió este hombre, totalmente inocente. La primera enseñanza del que me da el libro de Job es cuando llegan sus amigos y le dicen: pues algo has de haber estado haciendo mal. O sea, que muchos de nosotros, muchos cristianos o muchas personas seguimos con ese tipo de actitud, que vemos a alguien sufrir e inmediatamente inferimos que algo está haciendo mal. Es lo que le pasó a este Job. O sea, estás haciendo algo mal porque te está yendo mal. ¿Era eso cierto o no era cierto? Totalmente no. ¿Qué aprendemos? Que no tenemos la responsabilidad, no tenemos el derecho de juzgar a alguien porque le está yendo mal, porque realmente tú no sabes qué es lo que está sucediendo. Me da un poco de ironía, porque me puse a buscar libros acerca de... Bueno, me encontré con muchos libros acerca de un chorro de autores que tratan de darle respuesta o defender a Dios con respecto al dolor. Y cuando estaba leyendo el libro de Job, en el capítulo 38, es cuando Dios le contesta a Job. Yo dije: si Dios tenía una oportunidad de explicarle a Job y a todo el mundo y a toda la descendencia lo que era el dolor, el porqué de las cosas, esta era. Más de 30 capítulos se explaya Dios. Yo dije: esta es la oportunidad de que Dios se defienda a sí mismo, que nos explicara el tema del dolor.
Es lo que hace Dios con Job. Dios se sienta con Job, le da una palmadita y le dice, mira Job, sé lo que estás pasando, amigo, sé que todo esto está, pero mira, te voy a explicar por qué pasaron las cosas. Ven conmigo, te voy a dar todas las respuestas. Eso no fue lo que pasó. Hay un libro que escribió un rabino, Keshner creo que se llama, fue bestseller en su tiempo, y lo tituló Cuando las cosas malas le pasan a los hombres buenos, a personas buenas. Y este amigo concluye su libro, el cual estoy totalmente de desacuerdo, que Dios es amor, pero que no es tan poderoso como para poder salvarte de una calamidad. Lo escribió cuando su hijo falleció, su pequeño hijo falleció de, creo que es pregaria, es esta enfermedad de envejecimiento muy rápido. Dice, él concluyó, Dios es amor, nos comprende, pero no es tan poderoso como para poder sacarte de la calamidad. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios usaría en el caso de Job la situación donde él más estaba sufriendo para hacer alarde de su poder? Para decirle a Job, en el capítulo 38, le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete, ojo que Job quería respuestas. Ojo que Job no entendía lo que estaba pasando y quería comprender lo que estaba pasando. Y aquí Dios le dice, cíñete tu cintura como un hombre, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahora te voy a preguntar, no te voy a contestar, te voy a preguntar. Y de allí en adelante podemos ver el diálogo más largo tal vez de la Biblia con una persona, diciendo Dios a Job. Voy a leer unos cuantos porque son muchos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién dispuso sus medidas? ¿Quién puso la piedra angular cuando alababan juntos de las estrellas del alba? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Quién derramaba saliéndose de su seno cuando yo le puse nubes por vestidura o oscuridad de paja? Yo establecí para él los límites. ¿Dónde estabas tú? Y por ahí en el versículo 21 vemos un poquito de sarcasmo. Quizás tú ya lo sabes, le dice Job. Pues ya para ese entonces habías nacido. Tantos años has vivido. Yo comprendí aquí que lo que quería hacer Dios con Job, o una de las cosas que le quería enseñar es, si poco comprendes del mundo físico que puedes ver y tocar, ¿cómo vas a comprender el mundo moral que yo gobierno? ¿Cómo lo vas a poder comprender? Un escritor lo puso así, de esta manera. Lo que Dios quería lo que Job quería que Dios le explicara era como si le quisieras enseñar a Einstein, a una almeja. Hay demasiadas cosas en el conflicto cósmico que tú no puedes comprender. Uno de los principales enseñanzas que vemos aquí es el ser humano cuando está en crisis tiene dos cosas, causa y respuesta. Generalmente para responder tú tienes, o el ser humano busca la causa, empieza a preguntar la causa. Necesitas saber la causa para poder responder. Pero en el capítulo 42, en la culminación de Job, él dice, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que falto de entendimiento oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Vemos a un Job totalmente satisfecho con la explicación de Dios, a pesar de que no le dio la respuesta a lo que quería. Una cosa, la simple presencia de Dios que estaba experimentando Job bastaba para llenar el vacío. La simple presencia que estaba experimentando Job con Dios bastaba para llenar el vacío. Y vemos a un Job satisfecho a pesar de que no se le dio la respuesta acerca de lo que él había padecido, lo que él había sufrido. Deuteronomio 32:4 nos enseña que Dios, no hay injusticia en él, que no está de cierta manera entremezclado entre el bien y el mal, pasando de aquí para allá. En Dios no hay variación, Él es bueno, Él es amor.
Jesús lo vino a representar de esa manera cuando vino a este mundo. Y yo le di una respuesta a esta pregunta: ¿dónde está Dios cuando duele? No busques causas. Si Dios en su mayor oportunidad de poder explicar el dolor no lo hizo, porque tal vez Job no lo iba a comprender aún así, no busques causas, sino bien busca hacerte responsable de lo que vas a hacer con ese dolor. En Santiago 1, 2, 4, Primera de Pedro 4 del 12 al 13 nos enseña o dice algo de regocijarse de las aflicciones, de regocijarse con el dolor. ¿Qué nos quieren enseñar estos apóstoles acerca del regocijo del dolor? No están enseñando de que cuando tú estés pasando por un dolor fuertísimo, te rías o estés alegre o tengas la necesidad o tengas es la tarea de estar contento todo el tiempo, sino más bien querían enseñar de que el dolor, de que hay un Dios que el dolor lo puede transformar en algo bueno. Si tú estás pasando por algo malo, si tú pasaste por algo malo, ten la seguridad de que ese dolor Dios lo puede transformar en algo bueno, lo puede transformar en bendición. ¿Dónde está Dios cuando duele? Está en nosotros, no en las cosas que lastiman, ayudando a transformar lo malo en lo bueno. Podemos decir con toda seguridad que Dios puede extraer el bien del mal. No podemos decir que Dios produce lo malo con la esperanza de que se produzca lo bueno. Esa fue mi respuesta ante ¿dónde está Dios cuando duele? Está en nosotros, tratando de convertir lo malo en lo bueno, si es que se lo permitimos. Sea lo que sea que estés pasando, no trates de buscar la causa de, porque si Dios mismo no la explicó cuando más oportunidades tenía, no la trates de buscar. Dale la oportunidad a Dios de transformar eso malo en bueno, lo que sea, no hay límites para Él. Trata de darle esa oportunidad. Hay una historia que quiero contarles y voy a cerrar con esto. No sé cómo se pronuncia su apellido, pero es Mary, supongo que es Vergés. Es esta mujer de aquí, Mary Vergés. No sé si la alcancen a ver. Es esta mujer de aquí. Es el ejemplo más claro acerca de no preguntar causas, sino darle la oportunidad a Dios de que convierta lo malo en lo bueno. ¿Quién era esta mujer? Era una enfermera de la India. Estaba preparándose para ser doctora. En un día ella sale de excursión y se va en un carrito que la iba a llevar hasta el punto donde iba a visitar creo que era una playa. Iba un joven manejando el carro, se fueron. Llevaba tiempo este muchacho atrás de una vagonetita que iba muy lento. Este muchacho quiso hacer, pues, de muy duro, yo te creo, y arrebasa donde no debía de arrebasar, y viene un carro en sentido contrario, o sea, solamente era un sentido. Este joven parece ser que no tenía mucha experiencia manejando porque quiso frenar y aplastó el freno. Entonces se fueron hacia un dique muy profundo. Mary Vergés, una enfermera que iba comenzando sus estudios, que tenía muchos planes, que tenía muchas ilusiones, de repente queda colgada en el carro, sus extremidades totalmente desconectadas, colgaban como 2 pares de tablas, y tenía una cicatriz que iba desde el pómulo hasta el mentón, totalmente abierta. Duró muchos días hospitalizada. Fue un milagro que sobreviviera a ese accidente. Tuvo muchas terapias muy dolorosas, y hasta ese momento pareciera ser que su carrera se había frustrado porque sus extremidades de las manos tampoco las podía usar muy bien, y sus piernas no funcionaban más, y su cara estaba deformada.
y son cosas que son muy vitales para la enfermería, para los doctores. Con eso trabajan, tienen que transportarse. Y en una cama, postrada, haciéndose preguntas acerca del futuro, del porqué de las cosas, del por qué a mí, tomó una decisión, así como la tomó el leproso, de acercarse a Dios y de no quedarse reprimido todo el tiempo preguntándose ¿por qué Dios me castigó? Este leproso tomó una iniciativa. Hubo algo en él que lo movió hacia Jesús y dijo, Él me puede ayudar. Pues a esta mujer también le pasó lo mismo. Dijo, me puedo quedar aquí arrepintiéndome, preguntándome por la causa todo el tiempo, o puedo voltear la cara de la moneda y decirle, Dios, toma esto que estoy viviendo y conviértelo en algo bueno. Empezó a trabajar en un leprosario y los leprosos encontraban a Mari Vergés sumamente, ella les daba, se identificaban pues, porque entre ellos cuchicheaban ahí que era la única o la primera enfermera en la India en silla de ruedas, con su cara deformada, con sus manos casi inutilizadas, y para los leprosos que estaban en ese lugar les daba confianza, les daba reconfortación, les daba compasión. Y de repente estos leprosos que todo el tiempo estaban malhumorados empezaron a cambiar su actitud, empezaron a cambiar su forma de ver la vida. Ella impactó de una manera positiva en todos los leprosos de ese lugar. Posteriormente se fue a estudiar a Nueva York, posteriormente tuvo una beca, empezó a caminar con prótesis, empezó a avanzar y avanzar y avanzar. Y ella dijo, me di cuenta al final de que Dios está en nosotros y que está sumamente empeñado de cambiar las cosas malas en buenas. Yo sirvo como testimonio, yo sirvo como ejemplo, pero, dice ella, tienes que darle la oportunidad, la confianza a Dios de hacer eso en ti. Porque yo muy bien me hubiera podido lamentarme y quedarme en la cama y no hacer absolutamente nada. Pero por el contrario, le dijo a Dios, Señor, no entiendo por qué me pasó esto, no pretendo preguntarte, no pretendo que me respondas, solo te pido que me ayudes a voltear esta situación, me ayudes a convertir esto que estoy viviendo en algo positivo, en una bendición. Y así fue. Y así fue. La forma en la que vemos las cosas, amigos, la forma en la que tomamos un problema, démosle la oportunidad a Dios que transforme las situaciones que no comprendemos y que tampoco tenemos el derecho de cuestionar a Dios o cuestionar la sabiduría moral con la que Él gobierna todo, sino más bien decirle de lo que estamos seguros de Dios, que Él es bueno y que Él puede actuar en nosotros. Si queremos eso, vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor. Querido Dios, gracias por este día, Señor. Gracias porque sin duda alguna Tú estás con nosotros y nos enseñas que te preocupas por nosotros. Si hemos estado pasando por algo difícil, te pedimos que lo conviertas en algo bueno, Señor. Así como Jesús nos enseñó a lo largo de su vida que Él se dedicaba a sanar a la gente, a buscar a las personas, a hacer lo bueno, así queremos que lo hagas con nosotros y tener ese toque de amor que necesitamos de Jesús. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.